Asociación de Criadores de Búfalos de Venezuela, Cría Búfalos. Recientemente en el occidente venezolano, en las inmediaciones de Santa Bárbara de Zulia, se llevó a cabo una actividad instructiva de gran repercusión, tanto para criadores como para especialistas de la reproducción animal en el país, específicamente con la producción in vitro de embriones y otras interesantes biotecnologías de último desarrollo y de clase mundial, como la selección genómica de embriones, la edición del genoma y la generación de bancos de germoplasma y la clonación en búfalos. Tecnologías que se ponen ya a disposición de todas las ganaderías existentes, no solo del sur del lago de Maracaibo, sino de todo el país. Se contó con la participación de productores agropecuarios de avanzada y de médicos veterinarios especialistas en reproducción asistida, y de representantes de instituciones y de empresas ligadas al sector ganadero nacional. De esta manera, estuvo presente la Asociación de Criadores de Búfalos de Venezuela, Cría Búfalos. Ha sido una mañana muy productiva, donde se brindó información relevante y actualizada de estos nuevos avances que la tecnología ofrece y sus implicaciones para el mejoramiento de las diferentes ganaderías que hacen vida en Venezuela. Ganaderías caprina, ovina, caballar, vacuna y con énfasis en las ganaderías bufalinas. La integración científica de 3 países como Alemania, la India y Venezuela pudo lograrse a través de una teleconferencia donde compartieron información e intercambiaron ideas sobre las experiencias y puestas en prácticas de estas tecnologías, entre los doctores Björn Petersen de Alemania, el doctor Naresh Selokar de la India y el doctor Juan Carlos Gutiérrez de Venezuela, siendo asistidas las intervenciones con un servicio de traducción simultánea para el público. Ustedes pueden clonarlo en diferentes lugares, el mismo toro, sí se puede hacer. El doctor Juan Carlos Gutiérrez Áñez es médico veterinario egresado de la Universidad del Zulia, Master Science en Producción Animal de la Universidad del Zulia, PhD en Investigación Veterinaria y Biología Animal, con foco en Reproducción y Biotecnología por la Universidad de Medicina Veterinaria en Hannover, Alemania. Es profesor titular de la Cátedra de Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Luz, miembro y delegado por Venezuela ante la Federación Internacional de Búfalos, con sede en Italia, especialista, consultor y asesor profesional en reproducción de grandes especies, con énfasis en ganado vacuno y bufalino. Con ustedes, el doctor Juan Carlos Gutiérrez. Primero, reflexionar un poco sobre los 5 desafíos que yo sumarizo acá, que tiene la ganadería o la industria ganadera a nivel global y que de alguna manera pues también afecta a Venezuela. La cuestión de, por ejemplo, cómo erradicar el hambre en el mundo es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y alimentar a la futura población mundial es uno de los grandes desafíos y retos que tenemos, no solamente profesionales, investigadores, sino también ganaderos. Parte de ese desafío nos lleva a entrar en cuenta que se espera que la demanda mundial total de alimentos aumente entre un 35% y un 56% entre 2010 y 2050. Por lo tanto, los desafíos son grandes. En este sentido, de alguna manera también nosotros tenemos que tener en cuenta que cada día existe una disponibilidad menor de recursos y de superficie para esta explotación ganadera. Existe una competencia, por ejemplo, con el recurso tierra, con el recurso agua, entre la producción animal y la población humana, que crece también a pasos agigantados. También tenemos un gran desafío, que es el cambio climático y la creciente oposición que existe en la industria o hacia la industria por parte de la población humana. Sabemos que están saliendo nuevas tendencias, por ejemplo, de ganadería regenerativa,
etcétera, en función de que los ganaderos tenemos que pensar también que ahora dentro de nuestros objetivos no debemos solamente pensar en aumentar la productividad sin pensar las consecuencias que eso puede tener con el sistema, en este caso con el planeta Tierra. Cada vez vamos a ser más vigilados, cada vez vamos a ser más regulados también. Y lo otro es la sostenibilidad de la industria bajo un modelo económico que cada día se hace más insostenible. Es uno de los desafíos que también considero y de alguna manera pues nosotros tenemos que ver cómo, incluyendo estas tecnologías, podemos optimizar la productividad por unidad animal. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar menos recursos para hacer que un animal tenga niveles adecuados de producción. Es decir, debemos invertir menos recursos y utilizar menos recursos, pero ser más productivos en un equilibrio razonable. Esos son parte de los 5 desafíos que tanto ganaderos y técnicos profesionales que trabajamos en esta área tenemos y tenemos que aportar soluciones para eso. Eso lo resumo acá. La agricultura sostenible y la eficiencia básicamente tiene que ver con esta gráfica que no debemos olvidar. Es decir, producir más con menor recurso. Ahora bien, la pregunta es, ¿podemos llegar a ser más productivos utilizando menos recursos? Es decir, ¿habrá animales que son capaces de producir más leche consumiendo menos alimentos? Parte de eso es lo que vamos a discutir. Quiero repasar un poco de algunos aspectos que son importantes que tengamos en cuenta. Por ejemplo, mejoramiento genético. ¿Qué es el mejoramiento genético? Alguien que rápido me pueda asumir esto. ¿Qué englobamos cuando hablamos de mejoramiento genético o cómo lo podemos definir? Básicamente has tocado 2 puntos importantes. El mejoramiento genético es una herramienta que hemos utilizado y es una herramienta poderosa que nos permite mejorar la sustentabilidad de la agricultura. En este caso, la agricultura animal. Algo importante del mejoramiento genético es que los resultados son permanentes y acumulativos. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un rebaño y queremos aumentar la productividad por animal, lo podemos hacer a través del manejo, ¿verdad? Nosotros podemos implementar estrategias de suplementación, de alimentación, estrategias de manejo enfocadas en la salud animal, inclusive estrategias de manejo que vayan a garantizar un bienestar animal. Nosotros podemos incrementar la productividad, ¿cierto o no? La diferencia que con el manejo y con todas estas estrategias que aplicamos, no vamos a tener resultados permanentes que se hereden a la siguiente generación. Cambiamos nuevamente el manejo o nos descuidamos con el manejo y el nivel de producción va a bajar. En este caso, el mejoramiento genético, el cambio que hacemos es permanente y es acumulativo, se hereda a la siguiente descendencia y esa es una de las ventajas del mejoramiento genético. Por otro lado, también es importante que tengamos en cuenta que las mejoras genéticas realizadas se transmiten de una generación a la otra generación. Y hay algo que quizás hemos olvidado desde el punto de vista de la aplicabilidad y es que una vez que hacemos mejoramiento genético, no utilizamos las tecnologías reproductivas como herramienta que me permita multiplicar ese mejoramiento genético. Es decir, compramos un toro que es mejorado genéticamente, un búfalo o un toro, y nos quedamos hasta ahí. No pasamos al siguiente nivel. Cuando nosotros combinamos mejoramiento genético, en este caso con biotecnología reproductiva y ahora con nuevas herramientas que están disponibles como lo es el mejoramiento molecular, nosotros vamos a impactar de manera agresiva la tasa de progreso genético. También quiero definir qué es la ganancia genética. La ganancia genética es la cantidad de mayor rendimiento que nosotros obtenemos o la mejora del valor genético promedio en una población que se logra anualmente a través de la selección. Yo quisiera hacer una pregunta de los que están acá, bien sea productores o técnicos profesionales, ¿cómo podemos medir la ganancia genética y si hay alguien acá que esté midiendo la ganancia genética? Así como medimos productividad en cuanto a leche o medimos productividad en cuanto a ganancia diaria de peso.
¿Quién mide la ganancia genética de los productores o los técnicos que están acá? La tasa de ganancia genética, como lo ven en la fórmula, voy a tratar de utilizar el apuntador. Esta fórmula de acá está descrita por estas variables que están en el numerador y en el denominador. En este caso, la I viene a representar la intensidad de selección. Esta intensidad de selección es qué también nosotros estimamos los valores de cría. Retomo entonces, la intensidad de selección es básicamente, en este caso, qué tanto nosotros o cuán extensivamente se utilizan los animales más elitistas como padres de la siguiente generación. Es decir, cuántos animales nosotros de los más élites somos capaces de utilizar ese germoplasma o ese material para transmitirlo al resto de la población o a la siguiente generación. En el caso de la R viene a representar la precisión de selección, es decir, qué tan preciso nosotros somos capaces de estimar que también el valor de cría representa el verdadero valor genético o el verdadero valor genético de los candidatos que hemos seleccionado. Y la varianza, en este caso, la última expresión numérica de la fórmula, nos viene a hablar sobre la diversidad genética, la desviación estándar que hay en esa población. Y en este caso nosotros lo podemos estimar, y esta desviación estándar, además de eso, es sumatoria, es aditiva. Por último, tenemos en el denominador la L, que representa el intervalo generacional, y esto se calcula como la edad promedio en el cual los padres, cuando nacen las crías, los padres van a tener una edad promedio, y esa edad va a representar cuántos años nosotros no podemos tardar en conseguir ese progreso o ese avance genético. ¿Cuál es el objetivo del mejoramiento genético? Es incrementar los valores o los índices que están en el numerador y obviamente disminuir el intervalo generacional. Es decir, que la meta que nos proponemos de mejorar genéticamente en 10 años, acortarlo a 5 años. Para eso, pues el precepto de un programa de mejoramiento genético tiene que tener como objetivo un objetivo claro de mejoramiento. Es decir, ¿qué quiero mejorar? ¿Voy a mejorar producción de leche? ¿Voy a mejorar producción de carne? ¿O voy a mejorar producción de leche, reproducción, etcétera? Mientras más aspectos yo esté considerando, más difícil vamos a poder llegar a esa meta, porque sabemos que los parámetros, por ejemplo, de producción de leche tienen un porcentaje de heredabilidad, mientras que la reproducción tiene otro porcentaje de heredabilidad. Y hay algo bien importante, que es el registro. Nada de esto funciona si no existe una base de datos creíble, confiable. Por lo tanto, el registro rutinario de la información del pedigrí y el rendimiento de la población de selección es clave y fundamental para lograr el objetivo. Los programas de mejora genética básicamente comienzan con la cría selectiva mediante métodos que se utilizan para estimar esa predicción estadística, como ya lo he mencionado, como son los valores de cría estimados, o aquí lo conocemos como Estimated Breeding Values. Normalmente se conoce así en inglés, pero podemos decir que son los valores de cría estimados. Y más recientemente nosotros sabemos y hemos incorporado una nueva herramienta, como ya han manifestado los conferencistas que me han precedido, que es la selección genómica. Cuando nosotros sumamos estas dos tecnologías y las combinamos con las técnicas de reproducción asistida, como inseminación artificial, transferencia de embriones, etcétera, vamos a acelerar las tasas de ganancia genética. Y esta gráfica, tengo tiempo mostrándola, lo podemos representar desde el punto de vista esquemático. Por ejemplo, imagínense que esto es un rebaño. Esto puede ser una finca, puede ser una región, sur del lago, puede ser un país. En esta finca ustedes van a tener animales con niveles por encima del promedio de producción, y van a tener animales que van a tener una producción promedio. En este caso, este es un rebaño en el cual la media de leche por animal son 2.135 kilogramos por lactancia. Eso vendría a representar
7 kilogramos por día. Pero en ese mismo rebaño, ustedes pueden apreciar que van a haber animales que van a estar por debajo de esa media y animales que van a estar por encima de esa media. Mientras más se alejan de la media, bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha, van a ser, en el caso de la derecha, más mejoradores esos animales, animales élite. ¿Dónde identificaríamos nosotros los animales élite? Aquí en esta curva, básicamente aquí al extremo derecho. Mientras más me voy al extremo derecho, voy a tener animales con un mayor valor genético como tal. Porque mi pregunta es, ¿qué tiene este animal que está acá, que bajo las mismas condiciones de manejo, alimentación, condiciones ambientales, nutricionales, es capaz de producir más leche que este animal que está acá, o esta búfala? Básicamente eso es genética. Este animal tiene genes que le están permitiendo a él expresar su máximo potencial. Y eso no tiene que ver nada con el manejo, nada con la nutrición, nada con la alimentación. Estamos asumiendo que todos los animales están teniendo el mismo manejo. Pregunto yo, de los que están acá productores, ¿tienen en sus fincas animales que tienen un mejor comportamiento que otros a pesar de que reciben el mismo manejo? ¿Sí o no? Ok, ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esos animales? ¿Los estamos dejando reproducirse naturalmente o estamos aplicando algún tipo de biotecnología que me permita acelerar el progreso genético? La regla genética también nos dice que nosotros anualmente debemos descartar aquellos animales que no me están aportando genes mejoradores. ¿Quiénes de los que están acá aplican selección genética por eliminación? A diferencia de aquellos animales que se eliminan por problemas reproductivos, por ejemplo, porque no se preñó o porque claudicó. ¿Quiénes hacen selección genética? Ganaderos o veterinarios en función de los parámetros productivos, en este caso producción de leche. Alguien que me levante la mano. Por lo tanto, esta información genética que este animal, a pesar de que lo estoy descartando, está quedando en mi rebaño. Entonces, como norma, nosotros debemos siempre tener una tasa de eliminación por criterio genético. Cuando yo me establezco ese objetivo que les planteé al principio, que eran 2 objetivos claros, yo digo, bueno, ok, ahorita estamos produciendo 5 litros por búfala o diario, perdón, yo ahora voy a ir a 6 el siguiente año. Por lo tanto, si yo descarto animales que están acá en el extremo izquierdo, los genes que están haciendo que esa curva no se vaya a la derecha, se mantenga frenado. Entonces yo tengo que eliminar. Siempre debo eliminar un porcentaje de animales desde el punto de vista genético, porque si no, vamos a seguir produciendo los mismos 3 litros de leche por vaca que venimos produciendo desde que mi abuelo ordeñaba vacas en Perijá. No hemos avanzado desde el punto de vista genético, al menos en Venezuela no hemos tenido un alcance y una evolución que genere un impacto realmente en la población bovina que tenemos. Ahora bien, eso es lo que estoy representando ahí, esos animales, independientemente de su condición, yo debo descartarlos. No debo permitir, cuando es descartarlo, no es enviarlo a matadero. Cuando es descartarlo es que no debo permitir que los genes que él tiene aporten hacia la siguiente población. Porque estos son, por ejemplo, las excelentes candidatas para transferencia de embriones. Yo puedo convertirlas en receptoras de embriones y yo estoy transfiriendo embriones que no vienen de su genética. Ella me va a servir como un vientre para que me dé crías, pero no me está aportando los genes de ella a la población. No implica solamente eliminarla para matadero, sino implica no dejar que él aporte su material genético a la población. ¿Y qué estamos haciendo con las élites? Pues nosotros con las élites la propuesta es aplicar biotecnologías reproductivas en esa vaca o en esa búfala, bien sea transferencia de embriones mediante producción in vitro de embriones, y hacer que los genes que ese animal sí los tiene y que aporta un mejoramiento genético, difundirlo al resto de la población. En ese sentido, nosotros vamos a hacer que esa curva, si nos proponemos una meta 10 años, si estamos produciendo 5 litros, vamos a aumentar 1 litro por año, en 10 años deberíamos estar produciendo 10 litros de leche. Esto no lo inventamos nosotros, no lo inventé yo, esto es algo que se viene trabajando en ganadería en los países europeos desde hace muchos años,
y obviamente ya ha producido resultados, como vieron en algunas de las gráficas que les mostró el doctor Bion. Hemos pasado desde el año 50 de 2.500 litros de leche, en el caso particular del Holstein, a tener promedios de 10.000 litros de leche por lactancia vaca. Otra ventaja de esta mejora genética es que, por ejemplo, ¿cuánto nos tardamos desde que el momento que tomamos la decisión? Aquí está el señor Iván, por ejemplo. Él decide ahorita, me voy a montar un programa de mejoramiento genético. ¿Cuándo yo puedo ver los resultados? Esos resultados, básicamente, los puedo apreciar en 5 años. Es decir, la decisión que tomamos ahorita, en el caso del búfalo, que es el ejemplo particular que estoy mostrando, la voy a apreciar en 5 años, Nicolás. Por lo tanto, yo debo esperar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que estimemos los valores de cría, desde el punto de vista genético, como está haciendo el doctor Briceño o los briseños con su programa de mejoramiento genético, eso puede llevar unos 6 meses. Eso va a depender de qué tan buena es la base de datos, los registros que yo tengo y el análisis estadístico. Yo puedo estimar 3 a 6 meses. Luego a estos animales yo los voy a someter a un programa de producción in vitro de embriones. Voy a producir embriones y esto puede durar 1 mes, quizás 3 meses, entre la preparación de las receptoras, de las donadoras. Arranco mi programa de producción in vitro de embriones. Luego, pues esos embriones los transfiero. La gestación va a durar unos 10 meses. Luego que ese animal nace, tengo que esperar una edad al servicio. Yo estoy poniendo números que a lo mejor donde Nicolás son 18 meses, a lo mejor en otra finca son 36, pero yo puedo asumir 24 meses como un promedio general. Debo esperar que ese animal lleve una gestación nuevamente, porque para medir su capacidad productiva, las vacas lamentablemente hasta ahora no hemos inventado algo que produzcan leche de manera efectiva sin necesidad de que se preñen y sin necesidad de que se paran. Entonces tenemos que esperar que ellas se preñen y que ellas paran. Y además de eso tenemos que esperar que termine la lactancia. Todos esos meses que están ahí nos lleva a 5.1 años. Por lo tanto, para algunos ganaderos puede ser una vida completa. Ahora, cuando aplicamos biotecnología reproductiva, como en este caso, estos lapsos se acortan a 1.6 años. Es decir, a 1/3 de lo que necesito para encontrar ese mismo resultado. ¿Por qué? Porque cuando aplico selección genómica, yo no tengo que esperar que ese animal produzca leche. Ya yo sé, una vez que he caracterizado mi población, qué animales tienen ciertos genes y yo lo puedo estimar inclusive antes de que ese animal nazca. Cuando tengo el embrión, yo puedo tomar una biopsia de ese embrión y puedo hacer un análisis genético que me diga, ok, este embrión me tiene esos genes, ese animal yo lo voy a transferir y esto tiene una precisión de casi el 90%. Con un 90% de éxito, ustedes van a acertar que es un animal superior al resto del rebaño. Y eso me permite acortar los lapsos. Para finalizar esta idea, yo me propongo un plan a 10 años, como ganadero o como técnico, de mejorar mi ganadería. Si yo sigo trabajando, no voy a decir convencionalmente, porque si sigo trabajando, por ejemplo, como están haciendo los briseños, que ya están estimando sus valores de cría, ya ellos saben, en el caso de las hembras o de los machos, bucerros o bucerras, qué animal ya es +1, +2 o +3. Eso implica cuánto produce o cuánto es su potencial de producción. En el caso de aquel ejemplo, yo puedo apenas tener 1,9 generaciones superior por año, mientras que si aplico selección genómica, puedo tener 6,25 generaciones superiores. Eso me implica que estoy multiplicando casi por 5 mi tasa de aceleramiento genético. Obviamente, cuando aplicamos estas tecnologías como selección genómica y técnicas de reproducción asistida, y además de esto, con la edición de genes, puedo, vamos a decir, influenciar aspectos de la fórmula, de aquella fórmula que acabamos de ver, ¿verdad? La selección genómica nos permite aumentar la R. ¿Cuál era la R? ¿Qué significaba R en la fórmula que vimos, Stewart?
la precisión, ¿verdad? Mi porcentaje de precisión, y además de eso me aplica reducir el intervalo generacional. Y cuando aplico técnicas de reproducción asistida, bien sea inseminación artificial y transferencia de embriones, aumento la intensidad, que está arriba también en el numerador, y también reduzco, en este caso, el intervalo generacional. Esa es la razón de aplicar esta selección genómica. Ahora, ¿qué es la selección genómica? En pocas palabras, resumidas de manera sencilla, en el ADN los animales, ustedes saben que tienen diferentes bases nitrogenadas o nucleótidos, ¿verdad? Eso lo conocemos todos de nuestras clases de biología. Tenemos 4 bases nitrogenadas que se llaman adenina, timina, guanina y citosina. Cuando nosotros leemos el ADN, estas bases nitrogenadas se agrupan o tienen una secuencia específica. ¿Qué hemos encontrado? Que algunos animales, así han habido mutaciones en diferentes razas encontradas desde el punto de vista positivo para la producción animal. Algunos de los estudiantes de veterinaria, ¿se acuerdan una mutación positiva desde el punto de vista de la producción animal? Otra. El gen de la doble musculatura, por ejemplo, en la raza belga, azul belga, estos animales ocurrió una mutación en el cual desarrolla 2 músculos. Imagínense para el rendimiento carnicero un novillo que pueda producir 2, en este caso semitendinosos, 2 semimembranosos. En pocas palabras, 2 muchachos redondos, 2 muchachos cuadrados. Entonces, desde el punto de vista de la producción animal, esa mutación también fue beneficiosa. En el caso de los búfalos, hay casos particulares en donde ha habido una mutación beneficiosa. Estas mutaciones se conocen como polimorfismo. Desde el punto de vista genético lo conocemos como polimorfismo. Y la idea de la selección genómica es identificar en esos animales esos polimorfismos específicos. Ahora bien, si yo puedo hacer esto en una dosis de semen, antes de utilizar ese semen, estoy preveyendo lo que voy a obtener. Yo puedo decir, este semen es un semen genómico que me va a aportar cierta característica a favor. Y esto pues explica en gran parte de la variación que observamos en las diferentes características entre los animales dentro de las poblaciones de raza y diferencia entre razas. Una mutación específica o un polimorfismo específico se ha detectado, por ejemplo, en la raza mediterránea, en búfalos, en donde ya se sabe que hay polimorfismos específicos para la resistencia a enfermedades. Es decir, estos animales son resistentes a enfermedades como por ejemplo la brucelosis. A pesar de que tienen un desafío, un reto con la bacteria, ellos son menos propensos a que la brucelosis pueda presentarse. Por lo tanto, con selección genómica, yo pudiera seleccionar un rebaño resistente o con mayor capacidad a la resistencia de esta enfermedad. Nos permite facilitar el transporte de material genético. Es muy difícil que los ganaderos que están acá vendan sus mejores vacas, pero de alguna manera pueden vender o pueden estar abiertos a vender embriones o ovocitos de sus hembras. Esto también facilita la comercialización del material genético, nos permite o nos ayuda al control de la transmisión de enfermedades y además de eso es una herramienta valiosa para ayudar a recuperar las razas que están en vías de extinción. Por ejemplo, en el caso del criollo limonero, conocemos, ¿verdad?, que está amenazada en peligro de extinción, ya bajó por debajo del límite crítico que se establece de 250 individuos en la población. Hoy en día creo que no llegamos a 100. Y de alguna manera nos permite a contribuir o nos contribuye para la creación de bancos de germoplasma. Desventaja, por supuesto que las hay, es relativamente de alto costo, requiere de un personal que esté debidamente entrenado y capacitado. No todos los técnicos están, o los veterinarios o los biólogos están preparados para eso, tiene que haber una capacitación previa. Y también una desventaja es que las donadoras y receptoras deben ser animales sanos. Por ejemplo, tengo una búfala élite, pero la búfala tiene neospora, tiene tuberculosis, tiene brucelosis. Eso es una desventaja porque no podemos reproducirla más a ella. Las donadoras deben ser de calidad superior, ya que la producción in vitro de embriones por sí no mejora la calidad genética. Y esto es importante. Muchas veces creemos
que con hacer embriones vamos a mejorar genéticamente nuestros rebaños. Y eso no es así. Si yo no sé seleccionar o no sé identificar cuáles son mis búfalas élites, yo puedo cometer el error de incorporar genes que no son realmente mejoradores a mi rebaño, y así como puedo exponenciar el mejoramiento genético, también puedo exponenciar, en este caso, el mejoramiento genético. Esta parte la voy a pasar muy rápido porque vamos a dar una visita al laboratorio. Simplemente quiero hacer un repaso en qué consiste la producción in vitro de embriones. En este caso nosotros recuperamos los ovocitos. Estos ovocitos se recuperan del ovario, bien sea de ovarios de matadero o en animales que están vivos a través de la técnica de OPU. Cuando hablamos de ovarios de matadero, lo utilizamos más que todo para investigación, para estandarizar protocolos, para entrenar el personal, para no desperdiciar material genético de alto valor. Pero sin embargo, si tenemos una búfala de alto valor, ténganlo como una opción para rescatar los ovarios de esos animales y enviar al laboratorio, porque es posible que podamos inclusive recuperar embriones de ese ovario, de esa hembra que ha fallecido. Y de hecho, si es una hembra muy valiosa, que compramos en una subasta y que además de eso produce un nivel de producción láctea alta, podemos inclusive recolectar de esos ovarios fibroblastos y hacer un banco de germoplasma y poder rescatar esa hembra a través de la técnica que ya vimos de clonación. Entonces es importante que tengamos en cuenta que esta tecnología lo podemos hacer en animales muertos, pero también lo podemos hacer en animales vivos a través de la ovum pick-up. La ovum pick-up o la OPU consiste en recuperar de este ovario básicamente ovocitos a través de la aspiración de los folículos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Posteriormente, esos ovocitos, ese material genético pasa al laboratorio y en el laboratorio es tratado con las medidas de higiene adecuadas para evitar la transmisión de enfermedades, porque sabemos que este material puede estar contaminado con virus, y obviamente a nivel de laboratorio seleccionamos cuáles son los ovocitos viables para un proceso de producción in vitro de embriones. Y en el caso de la OPU tenemos varias ventajas. Uno es que nos permite maximizar el potencial reproductivo de animales élite, nos elimina los efectos nocivos de la superovulación. En el caso, por ejemplo, cuando trabajamos con producción in vitro de embriones utilizando hormonas, las hormonas hacían que los animales perdieran la fertilidad. Con el caso de la OPU nos eliminamos ese problema. Nos disminuye el intervalo generacional. Las OPU la podemos hacer en hembras prepúberes, por ejemplo, novillas de 9 meses o bautas de 9, 10 meses. Inclusive, antes de que esa hembra sea capaz de producir un parto, ya nosotros podemos obtener crías de esa hembra. Nos permite rehabilitar vacas imposibilitadas para reproducirse por motivos patológicos. Imagínense una vaca élite que tuvo un parto distóxico, que tuvo una adherencia uterina y tuvo fibrosis y quedó infértil, estéril. Los ovarios todavía tienen material genético que podemos utilizar para recuperar y hacer embriones de esa hembra. Nos permite aumentar la producción de becerros por vaca año, y esto lo vamos a ver al final también. Esto lo voy a pasar. Desventaja también tenemos. Se requiere nuevamente personal debidamente entrenado y el costo de los equipos, y además de eso requerimos de instalaciones apropiadas y adecuadas. Es decir, que hay que hacer una inversión mínima en cuanto a las instalaciones. Este se los traigo para acá, ya quizás muchos de ustedes lo conocen. Este es el doctor Baldassarre en Brasil. Lograron producir embriones y nacimientos de búfalos, extrayendo ovocitos de una bucerra de 3 meses de edad. Es decir, esta hembra, antes inclusive de tener la edad al servicio, ya había producido descendencia. En cuanto a la técnica, la producción in vitro de embriones pasa primero por la maduración in vitro de los ovocitos, es decir, los ovocitos cuando los recolectamos están en un estado inmaduro, y nosotros, desde el punto de vista artificial, somos capaces o podemos lograr la activación de esos ovocitos. Esos ovocitos deben pasar
desde un estado inmaduro, que en este caso se conoce como profase 1, a un estado maduro que se conoce como metafase 2. Estos ovocitos, para poder lograr esto, necesitamos condiciones especiales para lograr este objetivo. En este caso, las condiciones especiales básicamente es una temperatura estándar de 38,5 grados centígrados, un nivel de CO2 del 5% en una atmósfera altamente humidificada. Y existen diferentes medios para lograr esto. Básicamente se trabaja con TCM 199 y es un medio que es enriquecido con aminoácidos, vitaminas y algunas sales y también hormonas y factores de crecimiento. Esta parte técnica la vamos a discutir obviamente en el laboratorio. Después de la maduración in vitro, que es lo que tenemos acá, ya estos ovocitos, a diferencia de los que vimos previamente, ya han expandido sus células del cúmulo. Estos ovocitos son enfrentados a los espermatozoides. No sé si está corriendo el video ahí, pero ustedes pueden ver un ovocito maduro y aquí están siendo sometidos al proceso de incubación con los espermatozoides. Estos espermatozoides van a fertilizar esos ovocitos, pero para poder fertilizar esos ovocitos, nosotros tenemos que también capacitar esos espermatozoides in vitro, porque eso ocurre en el tracto reproductivo del animal. Por lo tanto, nosotros utilizamos algunos medios específicos también, bajo condiciones específicas de cultivo, para que estos espermatozoides adquieran la capacidad de poder penetrar y fertilizar ese ovocito. Posteriormente, pasamos entonces al proceso de cultivo in vitro y la idea del cultivo in vitro es apoyar durante ese periodo el desarrollo embrionario para después obtener un embrión que transfiramos a una receptora o que congelemos. En este caso es importante que todas las condiciones o el objetivo final de la producción in vitro de embriones es proveerle a ese embrión bajo condiciones in vitro todo lo que él requiere en forma natural, que ocurre en este caso en la donante. Posteriormente, pues tenemos diferentes tipos de embriones. Estos embriones son evaluados también desde el punto de vista técnico y podemos decidir cuáles embriones son transferibles, cuáles embriones son congelables y al final, pues en este caso, en promedio a nivel global, esto fue un trabajo del año 2020, las tasas de producción de embriones de cada 100 ovocitos que pasamos a maduración in vitro, apenas 82-85% logran una maduración exitosa. De esos, un 80% se fertilizan desde el punto de vista exitoso. Apenas un 78% logra dividir, logra clivar, pero finalmente un 30% en promedio va a producir un embrión transferible. Ahora bien, de estos 30%, si los transferimos en frescos, podemos lograr un 40, 45, 50% de preñez o inclusive algunos resultados 70, 80% de preñez, como me comentaba el doctor Yusta, que han obtenido en los últimos años. En resumen, el potencial de esta biotecnología es que si yo tengo una hembra élite y la insemino, en el mejor de los casos, yo puedo producir de esa hembra élite apenas 8 a 10 crías en toda su vida útil. Si hago superovulación y transferencia de embriones, pudiera pasar a 4, 8 crías o descendientes de esa hembra por año, pero si hago producción in vitro de embriones, en el caso de los búfalos, puedo llegar a 12, 16 crías de esa misma hembra en un solo año, cosa que no me va a producir en toda su vida útil. Y ese es el gran impacto. Hoy en día, en el caso de Europa, por ejemplo, se hace selección genómica. Ya ustedes vieron lo que es la selección genómica. Ellos están trabajando en producir embriones y antes de transferir el embrión, antes de decidir ponerlo en la receptora, se hace una biopsia de ese embrión, se hace el genotipado y si el embrión porta el gen o los atributos que a mí me interesan, decidimos transferirlo o no. Y en este caso ya ellos están abordando, obviamente para incrementar los valores de cría, pero también para producir animales resistentes a enfermedades, animales que convierten mejor el alimento, es decir, que son capaces de, a pesar
de que comen poca cantidad de alimento, pueden ganar o convertir eso en kilogramos de carne, e inclusive ya ellos están produciendo vacas que emiten menos metano, y esto pues tiene un impacto ambiental grande. Nosotros en una visita que hicimos a Estados Unidos, en Texas, pudimos ubicar esas vacas. Todas estas vacas que ustedes están viendo acá son vacas genómicas, es decir, estos animales se encontró en ellos la capacidad de convertir más el forraje. Son vacas que a pesar de que comían menos alimento, ellas ganaban más peso. Estas hembras fueron sometidas, además de selección genómica, a un proceso de producción in vitro de embriones con semen sexado, y se logró obtener en ellas 200 hembras multiplicadas para seguir multiplicando estos animales desde el punto de vista genético. Los alcances que esto tiene son simplemente, se pierden de vista, se pierden de la imaginación. Ya con esta parte yo sí quiero abordar un poco cómo veo yo el programa. El programa debe partir de una base de datos, y esa base de datos tiene que salir obviamente de organizaciones serias. Por eso invito a Cría Búfalos a tomar el rol protagónico en exigir que sus agremiados puedan llevar una buena base de datos y unos registros adecuados. Y esto tiene que pasar por un registro oficial de producción de leche. No implica de que yo como ganadero digo, no, esa búfala es de 3.000 kilogramos de leche, no, sino que debe haber una organización para criabúfalos o para productor que realmente certifique eso. En este caso puede ser la universidad, así como existió en algún momento los ganaderos. Aquí hay gente de Perijá, ¿verdad? Conocieron el ROPL en algún momento para la producción de leche en vacas. Alguien que pueda certificar, sí, que vaya a ir a hacer el pesaje y que pueda verificar que eso sea así. Posterior a eso, nosotros podemos hacer evaluación y caracterización a selección genómica de animales élite. Este paso lo podemos obviar por ahora, pero el primer paso sí es importante. Después de esto, podemos ir a la producción de embriones en el laboratorio FI, y las crías que nazcan de ese programa de producción de embriones deben ser evaluadas desde el punto de vista filogenético, isotécnico, ¿verdad? Porque debemos de verificar y garantizar de que no exista un defecto fenotípico que pueda ser transmitido. En este caso, criabúfalo tendría un rol importante acá. Y en este particular, mi recomendación es producir potenciales reproductores. Y estos reproductores también los podemos evaluar desde el punto de vista genómico antes de decidir pasar a la producción de semen de estos reproductores. Es decir, el objetivo final es producir los sementales que van a producir el semen, y el semen es el que vamos a utilizar para preñar el resto de mi población. Es la vía más rápida. ¿Y por qué es la vía más rápida? Porque un semen o un toro en un eyaculado puede producir 80, 100 dosis, y con esas 80, 100 dosis por salto, si colectamos semen 2 veces a la semana, yo puedo utilizar ese semen para inseminar mi población. Es la vía más rápida para propagar el material genético. No es colocarle embriones al resto de las hembras, es que los hijos de las mejores vacas deben pasar al proceso de producción de semen, y con ese semen es que nosotros vamos a impactar esta población aquí. Porque yo en un año puedo pasar de 0% de crías nacidas por inseminación artificial a 80, 90%. ¿Cuánto se logró en la búfala TN en un año particular, doctor Mauricio? En un año se logró, ¿o cuánto han pasado ustedes de inseminación, de monta natural a inseminación artificial en los últimos años? Excelente. La propuesta es lograr esto. Las búfalas élite, producir los reproductores utilizar el semen para inseminar la población que está de la media hacia arriba, inclusive hacia un tercio hacia abajo también podemos inseminarlo, y ese mejoramiento genético a través de la vía toro va a generar el impacto. Y la propuesta es que las hembras entonces que están, en el caso de que no querramos descartarla, hacer las transferencias de embriones.
Ese es el modelo que básicamente proponemos para este programa de mejoramiento genético. Esto básicamente es lo mismo y parte de un ejemplo ya para finalizar. Este es el modelo de Estados Unidos, en donde ellos llegaron a producir más del 80% de leche con un 65% menos de vacas cuando comparamos en la década de los 40, por ejemplo, en el año 44, en este caso producían 2.000 kilogramos, ellos ahorita producen 10.000 kilogramos y con menos cantidad de vacas. Es decir, pasaron de 25 millones de vacas para producir esa cantidad de leche, ahora con apenas 9 millones de vacas. Esto quiere decir que son menos recursos para alimentación de esos animales y además de eso el impacto ambiental también fue significativo. Es decir, el metano y todos los gases invernaderos que produce la ganadería para el año 94 redujeron en comparación con el año 2017 un tercio. Es decir, por cada kilogramo de CO2 que se producía, lograron reducir el metano, en este caso, o la contaminación ambiental producto de la ganadería. Como resumen, básicamente dos, es que la aplicación del conocimiento que tenemos disponible y el desarrollo de estas investigaciones que nos permitan optimizar el uso de estas técnicas de reproducción asistida debe responder a las necesidades particulares del país. En este caso, nosotros todavía tenemos mucho que caminar, mucho que recorrer antes de llegar a lo que hemos tocado el día de hoy. Pero en algún momento tenemos que empezar y el comienzo debe ser los registros y la base de datos. Y en este caso, las biotecnologías reproductivas, ya para finalizar, en sí mismas no son garantías de un mejoramiento continuo. Se requiere la implementación de un programa integral de mejoramiento genético con los objetivos claros y para eso, pues, creo que Cría Búfalos está haciendo un trabajo importante. Y esos son mis correos institucionales y personal para aquellos que quieran contactarme, que quieran visitar Alemania o que quieran tener información de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Una búfala que nosotros la logremos restregar y se crían por año, ¿qué pasaría con ese animal? ¿Cuál sería la vida útil de ese animal productiva y reproductivamente? ¿O solamente la vamos a tener para tomar embriones y le acortamos la vida, no sé, 4 años, 5 años? ¿La vamos a destinar a eso o ella igualmente va a tener su vida útil de 18, 15, 12 años? Así es como yo veo este negocio. Y esos sementales, una vez que logres caracterizarlos y logres obtener suficiente cantidad de semen que vas a difundir a tu rebaño o a los agremiados que agrupa Cría Búfalo o los que se asocien en este programa, es el que van a utilizar para mejorar genéticamente. Es decir, esto que yo estoy mostrando acá es el potencial que tiene el animal. Sin embargo, sabemos que mediante sesiones de ovum pick-up sucesivas, sobre todo si el técnico no está bien preparado, podemos acortar esa vida útil del animal. Inclusive hay una disminución en la productividad de embriones. No sé si en el caso de ustedes ha ocurrido, pero por ejemplo, particularmente en el ganado Holstein, cuando hacemos sesiones consecutivas de OPU, hay un descenso en la producción de ovocitos y esto de alguna manera tenemos que tener periodos de reposo, periodos de descanso. Esos periodos de reposo, periodos de descanso van a permitir que el animal quede gestante nuevamente, no pierda su condición y su habilidad reproductiva y de alguna manera podamos continuar el programa. Pero por ejemplo, si esa búfala élite tú la dejas naturalmente, en el mejor de los casos te va a llegar a producir un número de animales X. Si tú logras los animales, el doble de los animales que ella va a lograr en su vida útil en un año, ya tú tienes ese material genético. Y la mejor manera de preservarlo es a través de la vía del macho, como lo estoy manifestando, a través de la vía del semen. Porque por lo menos una visión de replegar un rebaño sería una búfala élite, replegarla con semen sexado. Hembra, no macho. Si yo quiero
si quieres aumentar la producción de leche, la vía más rápida es el semen. Estas cifras que yo mostré aquí y eso es lo que algunos todavía no comprenden, les cuesta entender. Todo esto se logró con inseminación artificial y solamente inseminando el 50% del rebaño de los Estados Unidos. Porque por la vía hembra, Nicola, es muy difícil. Tú, por ejemplo, y pongo esa gráfica otra vez aquí. Imagínate que este rebaño que está acá es 1000 búfalas. Y tú tienes, cuando hablamos de rebaño élite, nosotros decimos es del 1 al 5%. Mientras máximo 6%. Si más bajo es el valor, más preciso eres. Es decir, si te vas, mi rebaño élite es el 1%, de 1000 búfalas, ¿cuántas búfalas élite tengo yo? Apenas 10, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para de esa búfala que su información genética se distribuya a la población? ¿Cuántos embriones tengo que producir? Desde el punto de vista biológico es imposible. Pero si de esas 10 búfalas yo logro producir durante un año embriones, y esos embriones van a haber hembras y machos, y de esos machos seleccionamos los mejores desde el punto de vista fenotípico, y además de eso, si le hacemos genómica, es decir, no, si son verdaderos, ellos van a ir al centro de inseminación artificial, ¿cuántas dosis de semen puedes producir de 5 toros? O de 100 toros que tú logres escoger de esas 10 búfalas. Infinidad. Entonces, la mejor manera de difundir el material genético no es un tema racista o machista, por decirlo así. Es así. El macho va a poder difundir ese material genético en todo el rebaño. Tú puedes decir, este año, Stewart, no hay toros de monta natural. Este año, programas IATF parejo con todas las búfalas e inseminación artificial. Al siguiente año, tú puedes llegar a tener el 80% de tus crías que tienen esa información genética que viene de esa búfala élite a través de la vía macho. Y tú no el ejemplo. Tú logras en ella producir por vía embriones hembras, ¿verdad? Estas hembras, ¿cuántos puede llegar a producir? ¿Cuántos embriones puede llegar a producir un año de estas hembras? Estas hembras, cuando tú las lleves al rebaño, de las 10 puedo producir, digamos, no sé, ponte 10 hembras más, cada uno. 10 hembras más. Trabaja con 3 meses de 10 hembras más. ¿Por 10 cuántas hembras? 100. 100. Yo creo que Y el segundo año con 100 embriones que nosotros el segundo año no nazca en una finca, no se ve censado. Si alguien macho y no tiene macho, podemos trabajar. Sí, porque ese otro tema que ahí va a haber un porcentaje de machos igual. Claro, pero vamos a suponer que estamos trabajando con 7 censados. 10%. Eso es algo correcto, porque a ver si puedes entender. Nicola, tienes 100 hembras, lograste el primer año. ¿Cuántos años necesitas para reemplazar las 1000 hembras? Obteniendo 100 hembras todos los años. 10 años. Las otras 10 voy a hacer En el siguiente año. claro, 10 tengo 100. 3 años ya tengo 1000. Claro. Exacto. Ahora tú vas a multiplicar esas otras hembras. Pero ¿Quién la va a aumentar? Sí, igualito, tú lo vas a aumentar. Pero tú puedes reemplazar todo tu rebaño, en 5 años vas a obtener los resultados. Pero con la vía macho, en un año tú tienes los resultados. Ya difundes el material genético de tu macho o de ese macho viene de una hembra élite. En un año ya tú puedes acelerar. Esa es la forma más rápida de acelerar el proceso genético. Y esto no lo digo yo. Eso lo utilizan los canadienses, lo utilizaron los europeos, y el país que ha adoptado de Sudamérica eso son los brasileños. Brasil pasó del 30% de animales nacidos bajo inseminación artificial ya está en 90%. Sí existe una invasión mínima al momento de hacer una aspiración folicular en una donadora. En el vacuno, esa invasión es menos que en la búfala, por su sistema de ligamentos que no valen. Los ligamentos de las vacunas, de las vacas, son más móviles, se hace menos presión, se hace menos presión. En las búfalas quizás unos
hace un poco más de fuerza, pero la búfala tiene una ventaja, que el ovario es más pequeño, fisiológicamente el ovario es más pequeño que de una vaca y tiene menos función, pero sí hay. A través de los tiempos, nosotros hemos tenido vacas que se le han sacado más o menos en el Brahma, casi 150, 200 crías, ya son vacas que fueron superiores, que la dejaron solamente para voladoras, y se le han sacado 200 crías. Son vacas. ¿Un año, 2 años? No, esa es un transcurso de 5 o 6 años. 5 años, 50, digamos, crías por ahí. Sí, más o menos. En el Brahma, esa es la media, 50 crías por año, haciéndole una sesión de aspiración una vez al mes o 10 aspiraciones al año. 5 años, ¿qué pasó con esta vaca? En 5 años, ¿qué pasó con esta vaca? Bueno, ya en su tercer año de aspiración, cuarto año de aspiración, esa vaca crea fibrosis en los ovarios y ya pero no es problema de fertilidad de ella, es un problema por mecanismo de la obra. Pero se multiplicó su material. Le pregunto una cosa, doctor. Esa vaca, digamos, al segundo año no se puede preñar y Sí, pasa su año sí. sabático, digamos así. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos muchas veces? Hacemos ciertas sesiones de aspiración y ella se preña, también se le hace una sesión de aspiración durante su gestación, sus primeros 3 meses, y ella se hace. Porque queremos que el animal, normalmente, cuando nosotros empezamos la aspiración industrial, vamos a hablar que en Venezuela en el 2009, normalmente todos querían multiplicar, hacían 10 crías y después probaban, salió mala. Eso fue una aventura genética que hicieron muchas personas, sobre todo en el GIL, hicieron muchas aventuras genéticas, pero venían respaldar esa aventura genética con los datos del BRAPA y de la Asociación de Brasileras del GIL, que con un toro probado y con una línea genética, y esa aventura genética normalmente daba positivo, por los datos que tenemos. Desde el 2010 yo estoy viajando a Brasil y he visto el avance que ha tenido Brasil. Brasil hoy es el país más productor de embriones del mundo. Estados Unidos se está acercando simplemente porque ya hay unas empresas brasileras en Estados Unidos y están haciendo embriones industriales, porque hacer embriones en Estados Unidos hace 5 años era muy costoso. Una transferencia de embriones costaba $80. Transfería 100 embriones, tenía que pagar una plata importante. Una aspiración de una domadora costaba $100 por domadora aspirada. Ingresaron estas empresas brasileras a Estados Unidos y empezaron a hacer embriones comercial como lo hacen en Brasil. Yo creo, doctor, y desde el punto de vista, para terminar, sí podemos hacer aspiraciones garantizando cierta viabilidad de la vida útil de una búfala o de una vaca. Hay que hacerla con conciencia de lo que queremos. También es la decisión de ustedes. Por ejemplo, tengo una búfala con 5 palos o 6 palos, con un índice genético bueno, ya me he dado crías buenas. Yo particularmente, yo he tratado de sacar la mayor cantidad de esas crías a través de la preservar, multiplicar eso. Desde el punto de vista, si queremos hembras, si queremos machos, ¿qué pasa? La biotecnología, como lo dijo el doctor, no hace mejoramiento genético, lo que hace es multiplicar el mejoramiento genético. Por ejemplo, el ingeniero Iván trabajó unos embriones de Brasil, se transfieren aquí, ya esos embriones tienen una lactancia, 2 lactancias, se están midiendo y están los que si queremos más machos, si yo hago un semen sexado para aumentar mis hembras mejoradas en mi finca, yo quiero hembras. Porque estoy reemplazando mi hembra de una sola línea genética, va a esperar 5 generaciones que esa hembra mejore. Es costoso, sí, pero es rápido. Con el 10% de lo que me va a dar el semen sexado de macho, tengo mi toro mejorador. A nivel nacional sí necesitamos todo, bastante. Pero internamente, para la finca que tenga un nivel alto genético, con donadoras buenas, probadas, que son esos pasos que el doctor explicó ahí, yo quisiera hembra, yo particularmente como ganadero, como la finca. Ella
ellos me comentan que el porcentaje de machos en el semen cesado de búfalo es de 2%. Sí, 95%. Bueno, ahora un toro no todo el tiempo va a ser con semen sentado. ¿Qué pasa? O sea, lo que te quiero decir es que en el caso de la búfala sí es más difícil ¿Qué obtener pasa? tu toro con Debe el ser semen porque, cesado. porque tiene Normalmente, cuando hablamos de biotecnología, te digo porque yo soy fundación in vitro, normalmente no usamos toros de nuestra ganadería. Normalmente usamos toros probados. Por ejemplo, un buen trabajo que están haciendo en Italia con números. Ojalá que usamos toros de la India. Pero sí tenemos que producir toros en Venezuela para diseminar el semen, para aumentar el nivel genético del rebaño nacional, pero no es el rebaño interno ya de esta ganadería élite que ya podemos tener. Y bueno, también podemos hacer en el entiendo las dos sí. visiones. Y es bueno. Yo estoy hablando desde el punto de vista de un programa de mejoramiento genético nacional. O si queremos aumentar la producción de Yo entiendo las dos visiones. Alguna búfala que se active, ¿cuánto recomendaría cuántas aspiraciones hacer? ¿Debe pararse, preñada? Sí, por ejemplo, en el caso particular del Holstein, que es la experiencia que tenemos allá en Alemania, nosotros le dábamos 2 sesiones de ojo por semana, durante 4 semanas consecutivas, luego un periodo de reposo de 4 semanas y luego una segunda sesión de 4 semanas más. Es decir, en total se hacían 8 sesiones en total por 2, serían 16 sesiones. Luego reposo y descanso, porque así vemos que comienza a bajar la cantidad de ovocitos que colectamos. Producto, el ovario. Cuando una hembra nace, Solamente la cantidad. sí, cuando una hembra nace ya tiene una reserva ovárica, reserva de folículos o de potenciales óvulos. En el caso del bovino, el vacuno tiene aproximadamente 150.000 potenciales ovocitos en su ovario. Es como un banco, una cuenta de ahorro con 150.000 ovocitos. En el caso del búfalo apenas tiene el 10% de eso, es decir, 9.000 a 11.000. La cuenta de ahorro en la búfala es menor. Eso es una diferencia biológica que no la podemos modificar. ¿Qué hacemos entonces? Que cada vez que se hace ojo, esa reserva de ovario va a disminuir, de folículo va a disminuir porque estamos cicatrizando el ovario. Ahí hay un sangrado, ahí va a haber una fibrosis y ese epitelio germinal, que es el capaz de producir los ovocitos, ya no va a estar. Entonces, pero cuando tú logras, por ejemplo, como menciona el doctor, obtener de esa hembra 150 crías, tú sacrificas esa hembra porque ya tienes suficientemente material de esa hembra. Cada una de estas células tiene un carácter pluripotente, totipotencial, que es capaz de producir un nuevo individuo. Entonces, eso se hace normalmente a partir del 2, día 3, día 4, básicamente. En cuanto al costo, ya lo vimos, la secuenciación cuesta lo mismo, depende de la tecnología que estemos utilizando, cada vez se hace más barata, ya podemos hablar de un genotipado de 400, 500 euros, y eso también está bajando. El resultado de la preñez, de la prueba, depende del laboratorio, pero en 24, 48 horas ya lo tienes. Es decir, que cuando ya el embrión está para transferir, ya tú tienes el resultado. Yo creo que de todas esas biotecnologías, yo le mencionaba a Nicola y también a otros colegas, que la primera que va a aplicar creo que es la clonación, porque tenemos que poner la clonación a tono para poder nosotros ir al siguiente paso. Es decir, que cuando clonamos un animal no es solamente por el valor genético. La clonación se utiliza como técnica que permite multiplicar un animal que es muy valioso, no desde el punto de vista genético. Por ejemplo, en el caso de Dolly, todos conocieron a Dolly, ¿verdad? La oveja Dolly, que fue un clon. La oveja Dolly no era especial porque producía
leche o porque producía un carácter especial. La oveja Dolly era especial porque esa era una oveja transgénica que producía en su leche, en este caso, proteína C, que es importante para el enfisema pulmonar, que es una enfermedad. Entonces nosotros tenemos que ir a la clonación, por ejemplo, en el caso de un toro valioso que tenemos acá, que se llama Enrique, cuyas lactancias de las hijas son de 8 a 12 litros, es que logremos, por ejemplo, producir ese animal resistente a la brucelosis. Entonces, una vez que tengamos las células ya editadas genéticamente, ahora sí el animal es valioso. No solo por su producción de leche, sino porque es un animal altamente valioso desde el punto de vista de otros aspectos biotecnológicos, como en este caso la resistencia a enfermedades. El doctor Bion, allá hacemos clonación, pero no clonamos animales por su valor en la producción, sino porque son animales editados genéticamente. Por ejemplo, en el caso particular, en el proyecto que estamos trabajando ahorita, producimos cerdos transgénicos que son humanizados, en donde transportan un gen que ocurre en humanos, en donde se produce hipertensión. Es decir, hay una mutación en un gen particular en la población humana que es propenso a que el individuo sea hipertenso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos los fibroblastos de cerdos normales, los mutamos genéticamente y después clonamos esas células y producimos individuos clones del animal que es un cerdo que no portaba la mutación, pero que ahora la porta. Es decir, nosotros clonamos ese cerdo, pero ahora le incorporamos esa mutación. Entonces producimos cerdos hipertensos para utilizarlo como modelo animal para estudio de enfermedades. Luego de estas interesantes conferencias, para cerrar la actividad se realizó un recorrido por las instalaciones de la finca Las Delicias de Búfalos del Sur, para conocer algunos ejemplares bufalinos reproductores y búfalas de la más alta genética desarrollada, como muestra del mejoramiento que se viene logrando en varias ganaderías de la región. Culminando la actividad con la entrega de los certificados a los asistentes de estos cursos, como reconocimiento y estímulo por el aprendizaje. Desde Criabúfalos, impulsamos y estimulamos el mejoramiento continuo de productores y ganaderías, pues ello constituye la base del desarrollo de nuestro campo venezolano. Asociación de Criadores de Búfalos de Venezuela, Criabúfalos.